La mañana del 15 de marzo de 2008 amaneció con un frío inusual en La Paz, Bolivia. Las calles empedradas del barrio de Sopocachi brillaban húmedas por la llovizna nocturna y el tráfico comenzaba su rutina caótica mientras los vendedores ambulantes montaban sus puestos en cada esquina. En un modesto departamento del tercer piso de un edificio color ocre, Ana María Cordero preparaba el desayuno para sus 3 hijos mientras su esposo, Roberto, ya había salido temprano hacia su trabajo en una constructora. Los hermanos Cordero eran conocidos en el barrio. Sebastián, de 11 años, el mayor, responsable y protector. Valeria, de 9, curiosa y parlanchina, y el pequeño Diego, de 7, tímido pero de sonrisa contagiosa. Esa mañana, como todas, los niños se vistieron con sus uniformes escolares azul marino, mientras Ana María les servía api caliente y empanadas de queso. El departamento olía a canela y a la esperanza de un día normal, uno más entre tantos. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. «Mamá, hoy tengo examen de matemáticas», dijo Sebastián mientras ajustaba su mochila verde sobre sus hombros delgados. «Ya estudié todo anoche, pero estoy nervioso». Ana María le acarició el cabello oscuro y le sonrió con esa ternura que solo una madre puede transmitir. «Vas a estar bien, mi amor. Eres muy inteligente. Solo respira hondo y confía en ti». Valeria, sentada junto a la ventana, observaba el movimiento de la calle con sus grandes ojos cafés. «¿Podemos pasar por la tienda de don Julio en la tarde? Quiero comprar esas gomitas que tienen forma de ositos». «Si se portan bien y hacen toda la tarea», respondió Ana María mientras recogía los platos del desayuno. Diego, el más callado de los 3, simplemente asintió mientras terminaba su api, mirando de reojo a sus hermanos mayores. La rutina era siempre la misma. A las 7:30 de la mañana, Ana María bajaba con los niños hasta la esquina de la avenida 20 de octubre, donde tomaban el minibús número 42 que los llevaba directamente a la escuela Felipe II Guzmán, ubicada en el barrio de Miraflores. El trayecto duraba aproximadamente 20 minutos, y los niños lo conocían de memoria. Primero pasaban por la Plaza Avaroa, luego descendían por la avenida Arce, y finalmente llegaban a la puerta de su colegio. Ese día, sin embargo, Ana María tenía una cita médica urgente a las 8 de la mañana en el Hospital de Clínicas. Había estado posponiendo unos análisis de sangre durante semanas y finalmente había conseguido la cita. Roberto le había dicho la noche anterior que no se preocupara, que los niños ya eran lo suficientemente grandes para ir solos a la escuela. Sebastián conocía perfectamente el camino, era responsable y además los 3 hermanos siempre iban juntos. «¿Están seguros de que pueden ir solos?», preguntó Ana María por tercera vez esa mañana, con esa preocupación maternal que nunca desaparece del todo. «Mamá, ya tengo 11 años», protestó Sebastián con un dejo de orgullo herido. «Conozco el camino mejor que mi propia casa. Además, voy a cuidar de Valeria y Diego. No te preocupes». Ana María respiró profundo y asintió. No era la primera vez que los dejaba ir solos, aunque usualmente era solo hasta la parada del minibús. Esa mañana, por la prisa y la necesidad, decidió confiar plenamente en su hijo mayor. Les dio a cada uno un beso en la frente, les revisó que llevaran su dinero para el pasaje y algo extra para la merienda, y los vio bajar las escaleras del edificio tomados de la mano. Desde la ventana del departamento, Ana María los observó caminar por la acera hasta llegar a la esquina. Sebastián iba adelante con paso firme, Valeria a su lado parloteando como siempre, y Diego cerraba la pequeña procesión aferrado a la mano de su hermana.
Los vio doblar en la esquina hacia la avenida y luego desaparecieron de su vista. Nunca imaginó que sería la última vez que los vería. Cuando Ana María regresó de su cita médica, alrededor de las 10 de la mañana, el teléfono del departamento sonó casi inmediatamente. Era la directora de la escuela Felipe II Guzmán, la señora Beatriz Montaño, con un tono de voz que mezcló confusión y preocupación. «Señora Cordero, los niños no llegaron a clases esta mañana. ¿Se encuentran enfermos?» El corazón de Ana María se detuvo por un instante. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el auricular. «¿Cómo que no llegaron? Los envié a las 7:30. Deberían haber llegado hace más de 2 horas». Ninguno de los 3 se presentó. Pensamos que quizás había una emergencia familiar. Ana María colgó sin decir más y marcó frenéticamente el número del trabajo de Roberto. Sus dedos apenas podían marcar correctamente mientras las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Roberto llegó al departamento en menos de 20 minutos, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Voy a recorrer toda la ruta hasta la escuela», dijo Roberto mientras tomaba las llaves del auto. «Tú quédate aquí por si llaman o regresan». Durante las siguientes horas, Roberto manejó desesperadamente por cada calle, preguntó en cada tienda, mostró fotos de sus hijos a cada transeúnte. Visitó hospitales, clínicas, comisarías. Nadie había visto a 3 niños con uniformes azul marino. Era como si la tierra se los hubiera tragado. A las 2 de la tarde, Ana María y Roberto se presentaron en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para reportar la desaparición. El sargento Héctor Maldonado, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido por décadas de servicio, los recibió en su oficina saturada de archivos y expedientes. «Necesito que me cuenten todo desde el principio», dijo Maldonado mientras preparaba un formulario. «Cada detalle puede ser importante». Ana María relató la mañana con voz quebrada, interrumpiéndose constantemente para llorar. Roberto complementaba la información con datos prácticos, la ropa que llevaban los niños, sus características físicas, sus rutinas. Sebastián medía aproximadamente 1,40 m, tenía el cabello negro corto, ojos cafés y una pequeña cicatriz en la rodilla derecha por una caída en bicicleta. Valeria tenía el cabello largo hasta los hombros, siempre lo llevaba con una coleta y tenía un lunar pequeño en la mejilla izquierda. Diego era el más pequeño, apenas 1,20 m de altura, con el cabello algo más claro que sus hermanos y una expresión habitualmente seria. «¿Algún problema familiar reciente?», preguntó Maldonado. «¿Disputas de custodia, amenazas, deudas?» «Nada», respondió Roberto firmemente. «Somos una familia normal. Trabajo en construcción, mi esposa cuida la casa y hace algunas costuras. No tenemos enemigos, no debemos dinero. No hay problemas con nadie». Maldonado asintió mientras tomaba notas. Había visto demasiados casos como este en sus años de servicio y sabía que las primeras 48 horas eran cruciales. «Vamos a activar inmediatamente el protocolo de búsqueda. Necesito fotos recientes de los niños. Vamos a distribuirlas en todas las unidades policiales, hospitales, terminales de autobuses. También voy a contactar con la policía de frontera». Esa tarde, La Paz se llenó de volantes con las caras de Sebastián, Valeria y Diego Cordero. Vecinos, amigos, familiares y hasta desconocidos se unieron a la búsqueda. Grupos organizados recorrieron parques, mercados, plazas. La radio local comenzó a transmitir información sobre la desaparición cada hora. La televisión mostró las fotografías de los niños en los noticieros nocturnos. La familia Cordero transformó su pequeño departamento en un centro de operaciones improvisado. El teléfono sonaba constantemente con supuestas pistas que nunca llevaban a nada. Alguien había visto niños similares en el mercado de Villa Dolores. Otro los había visto subir a un taxi en la zona sur. Uno más juraba haberlos visto en El Alto.
Cada llamada era una nueva esperanza que moría en la decepción. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La investigación inicial se centró en revisar las cámaras de seguridad de la zona, pero en 2008, la vigilancia por video no era tan común como años después. Solo se logró obtener imágenes borrosas de una cámara de un banco en la esquina de la avenida 20 de Octubre, donde se podía ver vagamente a tres figuras pequeñas que podrían ser los hermanos Cordero caminando hacia la parada del minibús alrededor de las 7:40 de la mañana. Después de eso, nada. Los conductores de los minibuses de la línea 42 fueron entrevistados exhaustivamente. Ninguno recordaba haber visto a los niños esa mañana. Algunos alegaban que era imposible recordar cada pasajero en medio del caos del tráfico matutino. Otros simplemente no estaban seguros. La memoria es frágil, especialmente cuando se trata de rostros anónimos en una multitud diaria. El sargento Maldonado no descansó durante los primeros meses. Organizó rastreos en áreas descampadas de la ciudad, revisó ríos y quebradas, interrogó a personas con antecedentes de delitos contra menores. Cada pista era seguida meticulosamente, por absurda que pareciera. Hubo un momento en que se pensó que los niños podrían haber sido víctimas de una red de trata, y se coordinó con autoridades de Perú, Chile y Argentina para revisar cruces fronterizos. Nada. Ana María dejó de comer, de dormir, de vivir realmente. Su cabello comenzó a encanecer prematuramente, su mirada se volvió distante, ausente. Pasaba horas sentada junto a la ventana desde donde había visto a sus hijos por última vez, como si esperando que en cualquier momento aparecieran doblando la esquina. Roberto intentaba mantenerse fuerte por ella, pero en las noches, cuando creía que nadie lo escuchaba, lloraba en silencio en el baño. La comunidad de Sopocachi se volcó en apoyo. Las vecinas llevaban comida que nadie probaba. Los comerciantes del barrio mantenían los volantes pegados en sus vidrieras mucho después de que se hubieran descolorido por el sol. Don Julio, el dueño de la tienda donde Valeria quería comprar gomitas, nunca volvió a vender esas golosinas. Las dejó ahí, en el mismo lugar del exhibidor, como un pequeño altar a la esperanza de que la niña regresara algún día a reclamarlas. 6 meses después de la desaparición, un psicólogo forense llamado Dr. Ernesto Paz fue asignado para trabajar con la familia Cordero. Era un hombre delgado, de gafas gruesas y modales suaves, que había dedicado su vida a ayudar a familiares de personas desaparecidas. Necesitan mantener la esperanza, pero también prepararse para diferentes escenarios, les dijo durante una de las primeras sesiones. No digo esto para lastimarlos, sino para ayudarles a sobrevivir emocionalmente a esto. Ana María lo miraba sin realmente verlo, perdida en sus propios pensamientos. Están vivos. Lo siento aquí, dijo tocándose el pecho. Una madre sabe. El doctor Paz asintió con comprensión. Había escuchado esas palabras docenas de veces antes y nunca había encontrado las palabras correctas para responder. A veces, la esperanza era lo único que mantenía a las personas funcionando, aunque fuera una esperanza dolorosa que se extendía indefinidamente hacia un horizonte que nunca llegaba. Roberto, por su parte, se sumergió en la búsqueda con una intensidad casi obsesiva. Dejó su trabajo en la constructora y comenzó a dedicar cada hora del día a investigar por su cuenta. Creó una red de contactos con otros familiares de personas desaparecidas. Asistió a cada conferencia sobre el tema. Aprendió sobre técnicas de investigación. Su departamento se llenó de mapas marcados con rutas posibles, listas de sospechosos potenciales, recortes de periódicos sobre otros casos similares. Roberto, te estás consumiendo, le dijo su hermana Carla durante una visita. Los niños necesitan que sus padres estén bien para cuando regresen.
Esto es lo único que puedo hacer, respondió él sin levantar la vista de un mapa. No puedo simplemente sentarme y esperar. Ven, para el primer aniversario de la desaparición, la familia organizó una vigilia en la Plaza Avaroa. Docenas de personas se presentaron con velas, formando un círculo de luz en medio de la noche fría de La Paz. Ana María habló ante la multitud con una voz que ya no reconocía como propia, rasposa de tanto llorar. «Solo queremos saber qué pasó», dijo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Si alguien sabe algo, por favor, aunque sea lo más mínimo, por favor, ayúdenos a encontrar a nuestros hijos». Los medios de comunicación cubrieron la vigilia, pero para entonces el caso de los hermanos Cordero ya había sido desplazado por otras noticias, otras tragedias. La atención pública es efímera, y la desaparición de 3 niños en Bolivia competía con problemas políticos, crisis económicas, otros crímenes. Poco a poco, el caso fue quedando archivado, mencionado ocasionalmente pero sin avances reales. El sargento Maldonado, ya cerca de su jubilación, mantenía el expediente de los Cordero en su escritorio, consultándolo periódicamente aunque ya no había nuevas pistas que seguir. Se había vuelto personal para él. Cada noche, al cerrar su oficina, miraba las fotografías de Sebastián, Valeria y Diego pegadas en la pared y se preguntaba dónde estarían. ¿Qué habría pasado realmente esa mañana del 15 de marzo de 2008? «Los casos fríos son los que más me pesan», le confesó una vez a su colega, la detective Laura Quispe, una mujer joven pero ya endurecida por el trabajo. «Porque sabes que hay respuestas en algún lugar, pero están enterradas bajo capas de tiempo y circunstancias». Laura asintió mientras revisaba otro expediente. «¿Cuál es tu teoría sobre los hermanos Cordero?» Maldonado se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. «Inicialmente pensé en secuestro, pero nunca hubo demanda de rescate. Luego consideré trata de personas, pero no hubo indicios en las fronteras. Accidente es poco probable que los 3 juntos sin que nadie viera nada. Lo que me inquieta es la precisión. Desaparecieron en un trayecto de 20 minutos, en una ciudad poblada, sin dejar rastro. ¿Crees que alguien los conocía? ¿Que fue planeado? Posiblemente. ¿O fue una oportunidad que alguien aprovechó? 3 niños solos, vulnerables, confiados». Maldonado suspiró pesadamente. «Lo peor es no poder darle a la familia ni siquiera un indicio de lo que pasó. Eso es lo que los destroza, la incertidumbre». Los años pasaron con una lentitud agónica para Ana María y Roberto. Su matrimonio se resintió bajo el peso del dolor compartido. Hubo momentos en que apenas se hablaban, cada uno atrapado en su propio laberinto de culpa y sufrimiento. Ana María se culpaba por haber dejado ir a sus hijos solos ese día. Roberto se culpaba por haberla convencido de que estarían bien. El departamento en Sopocachi se convirtió en un museo congelado en el tiempo. Las habitaciones de los niños permanecieron intactas, los juguetes de Diego ordenados en su repisa, los libros escolares de Sebastián apilados en su escritorio, el pequeño espejo donde Valeria se peinaba cada mañana. Ana María limpiaba esos cuartos religiosamente cada semana, cambiaba las sábanas, abría las ventanas para que entrara aire fresco, como si en cualquier momento sus hijos fueran a regresar y encontrar todo tal como lo dejaron. En 2012, 4 años después de la desaparición, hubo un breve momento de esperanza cuando una mujer en Cochabamba reportó haber visto a 3 adolescentes que coincidían con las descripciones proyectadas de cómo se verían los hermanos Cordero a esas edades. La policía local investigó, pero resultó ser un error de identificación. Los jóvenes resultaron ser hijos de una familia local, sin ninguna conexión con el caso. Cada falsa alarma era como abrir una herida que nunca terminaba de sanar.
Ana María y Roberto viajaron a Cochabamba con una esperanza desesperada, solo para regresar a La Paz sumidos en una depresión aún más profunda. El doctor Paz los acompañaba en esos momentos oscuros, tratando de ayudarles a procesar el trauma repetitivo, pero incluso él admitía que había poco que la psicología pudiera hacer ante un dolor tan profundo y prolongado. Roberto eventualmente tuvo que buscar trabajo nuevamente. Los ahorros se habían agotado, las deudas comenzaban a acumularse. Consiguió empleo como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial, un trabajo solitario que le permitía pensar y recordar durante largas horas de silencio. A veces veía niños corriendo por los pasillos del centro comercial, y su corazón se comprimía dolorosamente en su pecho. Ana María intentó retomar sus costuras, pero sus manos temblaban demasiado, y frecuentemente se encontraba mirando la tela sin realmente verla, su mente volando hacia ese último momento en que vio a sus hijos doblar la esquina. Los vecinos le encargaban trabajos pequeños por compasión, más que por necesidad, intentando ayudarla a mantenerse ocupada. Para 2015, 7 años después de la desaparición, el caso de los hermanos Cordero era mencionado ocasionalmente en programas de televisión sobre misterios sin resolver. Criminólogos aficionados especulaban en foros de Internet sobre lo que podría haber pasado. Algunos proponían teorías conspirativas, otros sugerían que los niños habían sido víctimas de un culto. La mayoría eran especulaciones sin fundamento, pero para Ana María y Roberto, cada mención de sus hijos en los medios era un recordatorio punzante de que seguían sin respuestas. El sargento Maldonado se jubiló en 2016, pero antes de irse, pasó el caso de los hermanos Cordero a la detective Laura Quispe, quien para entonces ya era una investigadora experimentada especializada en personas desaparecidas. Laura leyó todo el expediente, cada página, cada nota, cada entrevista transcrita. Había algo en ese caso que la inquietaba, una sensación de que faltaba una pieza clave del rompecabezas. ¿Revisaron todas las propiedades abandonadas cerca de la ruta que tomaban los niños?, preguntó Laura durante una reunión con Maldonado antes de su jubilación. Todas las que conocíamos en ese momento, respondió él, pero La Paz ha crecido mucho en estos años. Edificios que estaban en construcción en 2008 ahora están habitados. Terrenos que eran baldíos ahora son estacionamientos o negocios. Laura tomó nota mental de eso. Sabía que los casos fríos a veces se resolvían no por nueva evidencia, sino por revisar la evidencia antigua con ojos frescos y nuevas herramientas. La tecnología había avanzado significativamente desde 2008. Las bases de datos estaban más integradas, las técnicas forenses eran más sofisticadas, las redes de comunicación más efectivas. Sin embargo, sin nuevas pistas concretas, incluso el entusiasmo renovado de Laura eventualmente se topó con las mismas paredes que habían frustrado a Maldonado durante años. El caso permaneció abierto oficialmente, pero en términos prácticos estaba congelado, esperando ese pequeño milagro que rara vez llega en casos de desapariciones. Los años 2016, 2017, en 2018, 2019, pasaron en una sucesión monótona de días vacíos para los Cordero. Ana María desarrolló problemas de salud crónicos derivados del estrés, hipertensión, insomnio severo, episodios de ansiedad. Roberto envejeció prematuramente, su cabello completamente gris a los 50 años, su espalda encorvada por el peso invisible que cargaba constantemente. Mantenían contacto con otras familias de desaparecidos, formando una comunidad triste pero necesaria de personas unidas por el dolor compartido. Se reunían mensualmente en una pequeña sala que les prestaba una iglesia en el centro de La Paz, compartiendo historias, llorando juntos, apoyándose mutuamente. Eran los únicos
que realmente entendían lo que significaba vivir en ese limbo perpetuo entre la esperanza y la desesperación. El peor momento es por la mañana, compartió Ana María durante una de esas reuniones en 2019. Cuando despiertas y por un segundo olvidas, y piensas que debes preparar el desayuno para los niños, y entonces recuerdas, y es como si desaparecieran de nuevo cada maldita mañana. Las demás madres en la sala asentían con comprensión. Algunas habían perdido hijos a la violencia, otras a desapariciones misteriosas como los Cordero. Todas compartían ese dolor único de no saber, de no poder llorar un funeral porque no hay certeza, de no poder cerrar porque no hay capítulo final. En 2020, la pandemia de COVID-19 aisló aún más a la familia Cordero. Las reuniones de apoyo se cancelaron, las búsquedas activas se detuvieron, y Ana María y Roberto se encontraron encerrados en su departamento, rodeados de recuerdos y fantasmas. Roberto perdió su trabajo como guardia de seguridad cuando el centro comercial cerró temporalmente. Los recursos económicos se volvieron aún más escasos. Durante esos meses de encierro, Ana María pasaba horas mirando viejas fotografías de sus hijos, videos grabados en cumpleaños y navidades, tratando de mantener vivos sus rostros en su memoria. Tenía terror de que con el paso del tiempo comenzara a olvidar detalles. El sonido exacto de la risa de Valeria, la forma en que Diego arrugaba la nariz cuando estaba confundido, la manera seria en que Sebastián hablaba cuando trataba de actuar como un adulto. ¿Cómo se verán ahora?, le preguntó Ana María a Roberto una noche mientras yacían en la cama sin poder dormir. Sebastián tendría 23 años. Sería todo un hombre. Valeria tendría 21, quizás estaría en la universidad. Diego tendría 19. Roberto no respondió de inmediato. Había aprendido con los años que algunas preguntas no tenían respuestas y que el silencio a veces era más honesto que las palabras vacías de consuelo. Finalmente, tomó la mano de Ana María en la oscuridad. «Están vivos», susurró, aunque ya no estaba seguro si lo creía o si solo lo decía para mantener cuerda a su esposa. Los años 2021 y parte de 2022 transcurrieron en esa misma atmósfera de dolor normalizado, de vida vivida a medias. Los Cordero habían aprendido a funcionar en su dolor, a existir en esa zona gris entre la vida y la muerte, entre el pasado y un futuro que nunca parecía llegar. Se levantaban, trabajaban cuando podían, comían mecánicamente, dormían inquietos y repetían el ciclo. La detective Laura Quispe no se había olvidado del caso. En sus ratos libres, cuando el trabajo lo permitía, volvía a revisar el expediente de los hermanos Cordero. Había algo, una sensación intuitiva que no podía explicar racionalmente, que le decía que había una respuesta en algún lugar de toda esa información acumulada durante 14 años. En agosto de 2022, 14 años después de la desaparición, Laura estaba revisando bases de datos de personas no identificadas en Bolivia y países vecinos, algo que hacía periódicamente con varios de sus casos sin resolver. La mayoría de las búsquedas no arrojaban nada útil, pero esa tarde de agosto, mientras tomaba su tercera taza de café y luchaba contra el cansancio, algo captó su atención. Una entrada en la base de datos de Perú, de la ciudad de Arequipa, mencionaba a 3 jóvenes que habían sido localizados por servicios sociales en 2019, viviendo en condiciones precarias en las afueras de la ciudad. Los jóvenes, identificados solo como Juan, María y Pedro por falta de documentación, habían sido colocados temporalmente en un hogar de acogida mientras se intentaba determinar su origen. Lo que llamó la atención de Laura fue una nota al pie. Los 3 jóvenes afirmaban no recordar sus apellidos reales ni su lugar de origen exacto,
pero uno de ellos había mencionado vagamente algo sobre la paz cuando se le preguntó. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. Revisó las edades estimadas de los jóvenes, aproximadamente 22, 20 y 18 años. Las edades coincidían perfectamente con lo que los hermanos Cordero tendrían en 2019. Además, la entrada mencionaba que los tres tenían características físicas consistentes con ascendencia boliviana. Laura inmediatamente contactó a las autoridades en Arequipa, pero recibió una respuesta desalentadora. Los tres jóvenes habían abandonado el hogar de acogida poco después de cumplir la mayoría de edad, y no había información sobre su paradero actual. Sin embargo, sí tenían fotografías de identificación tomadas cuando fueron registrados inicialmente. «Por favor, envíenme esas fotografías», solicitó Laura con urgencia. «Es crucial para una investigación de personas desaparecidas». Los días siguientes fueron agónicos mientras esperaba la respuesta desde Perú. Los procesos burocráticos entre países siempre eran lentos, y Laura tuvo que lidiar con múltiples niveles de autorización antes de que finalmente, una semana después, recibió un correo electrónico con 3 archivos adjuntos. Con manos temblorosas, Laura abrió las imágenes en su computadora. Las fotografías mostraban a 3 jóvenes de mirada seria y distante, fotografiados contra una pared blanca institucional. El mayor tenía el cabello negro algo largo y despeinado, ojos cafés profundos, y aunque su rostro mostraba los efectos de años de vida difícil, había algo en la estructura ósea, en la forma de la mandíbula, que podría coincidir con Sebastián Cordero. La segunda fotografía mostraba a una joven delgada, con el cabello castaño, recogido en una cola de caballo descuidada. Tenía los ojos bajos, como evitando la cámara, pero en su mejilla izquierda, apenas visible, pero definitivamente presente, había un lunar pequeño. Laura sintió que el aire escapaba de sus pulmones. La tercera foto era de un joven de aspecto más joven que los otros dos, con el cabello castaño claro y una expresión particularmente seria. Sus ojos parecían guardar historias que nadie debería tener que vivir a su edad. Laura inmediatamente imprimió las fotografías y las colocó junto a las imágenes de edad progresada de los hermanos Cordero que habían sido creadas por expertos forenses años atrás. Las similitudes eran sorprendentes, aunque no concluyentes. Después de tanto tiempo, era imposible estar completamente segura basándose solo en comparaciones visuales. Necesitaba confirmación científica, pero primero necesitaba encontrar a esos 3 jóvenes. Laura contactó nuevamente con sus colegas en Perú, solicitando toda la información disponible sobre el caso. Le enviaron el expediente completo. Los jóvenes habían sido encontrados por la policía en febrero de 2019, viviendo en una casa abandonada en las afueras de Arequipa. Estaban desnutridos, con signos de abuso prolongado y trauma severo. Cuando fueron interrogados inicialmente, los 3 mostraban signos de condicionamiento psicológico extremo. Se referían entre ellos usando solo los nombres Juan, María y Pedro, y parecían genuinamente confundidos sobre su propia identidad. El mayor había mencionado fragmentos de recuerdos sobre una ciudad en las montañas y calles empinadas, lo que podría coincidir con La Paz, pero sus memorias eran vagas e inconsistentes. Un psicólogo que trabajó con ellos en el hogar de acogida había documentado en sus notas: los 3 jóvenes exhiben síntomas consistentes con trauma complejo y posible síndrome de Estocolmo. Sus recuerdos de la infancia temprana parecen haber sido suprimidos o alterados deliberadamente. Muestran dependencia emocional extrema entre ellos, funcionando como una unidad más que como individuos. Laura leyó todo el expediente varias veces, y con cada lectura su convicción crecía. Estos podrían ser los hermanos Cordero,
pero ahora tenía que encontrarlos y luego confirmar sus identidades de manera definitiva. El problema era que habían desaparecido nuevamente del sistema en 2021, poco después de que el mayor cumpliera 21 años. Durante las siguientes semanas, Laura trabajó incansablemente con sus contactos en Perú para tratar de localizar a los 3 jóvenes. Revisó registros de hospitales, albergues, programas de asistencia social, envió las fotografías a policías en las calles de Arequipa, a trabajadores sociales, a organizaciones no gubernamentales que trabajaban con poblaciones vulnerables. Nada. Era como si hubieran desaparecido en el aire, igual que habían desaparecido de La Paz 14 años atrás. Laura sentía una frustración creciente. Estaba tan cerca de potencialmente resolver el caso más importante de su carrera, de darle a la familia Cordero las respuestas que habían buscado durante tantos años, pero los jóvenes permanecían fuera de alcance. En octubre de 2022, Laura decidió que era momento de involucrar a Ana María y Roberto, a pesar del riesgo de darles esperanzas falsas. Los contactó y les pidió que vinieran a su oficina, advirtiéndoles que tenía información nueva, pero que debían prepararse para diferentes posibilidades. Ana María y Roberto entraron a la oficina de Laura con la expresión de personas que han sido golpeadas tantas veces que esperan el próximo golpe en cualquier momento. Se sentaron frente al escritorio tomados de la mano sin atreverse a respirar. «He encontrado algo», comenzó Laura cuidadosamente. «No puedo prometerles que esto sea definitivo, pero hay 3 jóvenes en Perú cuyas características coinciden con lo que sus hijos serían ahora». Les mostró las fotografías. Ana María las tomó con manos temblorosas, y al ver la imagen de la joven con el lunar en la mejilla, dejó escapar un sollozo ahogado. «Es ella, es mi Valeria. Reconozco ese lunar, lo reconocería en cualquier lugar». Roberto miraba las fotos con intensidad, sus ojos moviéndose de un rostro a otro. El mayor, sus ojos. Sebastián tenía esa misma mirada seria cuando estaba preocupado por algo. Laura les explicó toda la situación, que los jóvenes habían sido encontrados en 2019, que parecían no recordar su pasado con claridad, que ahora estaban nuevamente desaparecidos. Les habló sobre los indicios de trauma y abuso, preparándolos para lo que podrían encontrar si realmente eran sus hijos. «No me importa qué hayan pasado», dijo Ana María con una firmeza que no había mostrado en años. «Son mis hijos. Los quiero de vuelta. Voy a ir a Perú, voy a encontrarlos». Laura asintió. Había anticipado esa reacción. «Voy a ayudarles. Pero necesito que entiendan que esto puede tomar tiempo y puede ser doloroso. Si realmente son sus hijos, han vivido 14 años de algo que probablemente fue muy difícil. No van a ser los mismos niños que recuerdan». «Lo sé», respondió Roberto, «pero siguen siendo nuestros hijos». Durante las siguientes semanas, Laura coordinó con las autoridades peruanas para autorizar la entrada de los Cordero al país como parte de la investigación. También preparó todo lo necesario para realizar pruebas de ADN en caso de que lograran localizar a los jóvenes. Contactó con organizaciones locales en Arequipa que trabajaban con poblaciones en situación de calle, pidiendo su ayuda para distribuir las fotografías y buscar información. En noviembre de 2022, Laura viajó a Arequipa junto con Ana María y Roberto. Era un viaje cargado de esperanza desesperada y miedo paralizante. Durante el vuelo, Ana María no soltó la mano de Roberto ni por un momento, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre lo que podrían encontrar. Arequipa los recibió con su clima templado y sus edificios de sillar blanco brillando bajo el sol de primavera. Pero para los Cordero, la belleza de la ciudad era invisible.
Solo podían pensar en recorrer sus calles, buscar en cada rincón, encontrar a esos tres jóvenes cuyas fotografías habían memorizado hasta el último detalle. Los primeros días fueron infructuosos. Visitaron albergues, comedores comunitarios, zonas donde se congregaban personas sin hogar. Mostraban las fotografías a todo el que quisiera verlas, preguntaban, suplicaban por información. Algunas personas decían haber visto a jóvenes parecidos, pero las descripciones nunca coincidían completamente. Otras simplemente negaban con la cabeza con expresión compasiva. En su cuarta noche en Arequipa, mientras cenaban en silencio en un pequeño restaurante cerca de su hotel, Roberto se quebró. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente fluyeron sin control. ¿Y si los encontramos y no nos reconocen? ¿Y si no quieren volver con nosotros? ¿Y si hemos perdido a nuestros hijos para siempre, incluso si siguen vivos? Ana María no tenía respuestas. Simplemente se movió a su lado de la mesa y lo abrazó mientras ambos lloraban, ajenos a las miradas curiosas de otros comensales. La quinta mañana, cuando estaban comenzando a perder la esperanza de que este viaje fuera más que otro callejón sin salida, recibieron una llamada de una trabajadora social llamada Carmen Flores. Había visto las fotografías que Laura había distribuido y creía haber visto a la joven, María, 2 días atrás en un mercado local donde Carmen coordinaba un programa de alimentación para personas en situación vulnerable. No estoy completamente segura, advirtió Carmen por teléfono, pero la joven que vi tenía ese lunar en la mejilla. Estaba con 2 jóvenes varones. Se quedaron solo unos minutos y se fueron cuando les ofrecí ayuda. Parecían asustados. Laura, Ana María y Roberto llegaron al mercado en menos de media hora. Carmen los esperaba en un pequeño puesto donde se repartía comida gratuita. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y ojos bondadosos. Suelen venir en las mañanas temprano, explicó Carmen. Toman comida rápidamente y se van. No hablan mucho con nadie. He intentado acercarme a ellos varias veces en los últimos meses, pero son muy desconfiados. ¿Sabe dónde viven?, preguntó Roberto ansiosamente. Carmen negó con la cabeza. Lo siento. Se van hacia el norte del mercado, pero los pierdo de vista después de eso. Decidieron esperar. Durante los siguientes 3 días, Ana María, Roberto y Laura, junto con Carmen, esperaron en el mercado desde antes del amanecer. Veían pasar cientos de rostros, cada uno llevando sus propias historias de lucha y supervivencia. Pero los 3 rostros que buscaban no aparecían. En la mañana del cuarto día, cuando ya comenzaban a temer que los jóvenes hubieran cambiado su rutina, Ana María los vio. Fue un momento que después describiría como surreal, como si el tiempo se hubiera detenido completamente. 3 figuras delgadas se acercaban al puesto de comida con pasos cautelosos, mirando constantemente a su alrededor como animales alertas de posibles peligros. El mayor iba adelante, los otros 2 ligeramente detrás. Incluso a distancia, incluso después de 14 años, Ana María reconoció la forma en que el mayor protegía a los más pequeños, la misma postura protectora que Sebastián había tenido aquella última mañana cuando bajaron las escaleras del departamento en La Paz. «Son ellos», susurró Ana María, sus piernas casi cediendo bajo ella. «Dios mío, son ellos». Laura puso una mano firme en su hombro. «Despacio, no queremos asustarlos. Déjame acercarme primero». Laura caminó hacia el puesto de comida con movimientos deliberadamente lentos y no amenazantes. Los 3 jóvenes ya habían tomado sus raciones y estaban comenzando a alejarse cuando Laura los llamó suavemente. «Disculpen, ¿puedo hablar con ustedes un momento?» Los 3 se congelaron. El mayor se colocó instintivamente frente a los otros 2.
su postura defensiva. «No hemos hecho nada malo», dijo con voz tensa y acento que mezclaba boliviano con peruano. «Lo sé», respondió Laura con tono tranquilizador. «No están en problemas. Solo querría hacerles algunas preguntas. Hay unas personas que han estado buscándolos durante mucho tiempo». Los ojos del joven mayor se entrecerraron con desconfianza. «No conocemos a nadie que nos busque. Déjenos en paz». Fue entonces cuando Ana María no pudo contenerse más. Se acercó, intentando controlar su paso, pero sin poder evitar acelerar. Y cuando estuvo a unos metros de distancia, dijo con voz quebrada: «¿Sebastián?». El joven mayor se tensó visiblemente al escuchar ese nombre. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y confusión. «¿Cómo sabe ese nombre?». «Porque eres mi hijo». Ana María ahora lloraba abiertamente. «Tú eres Sebastián, ella es Valeria y él es Diego. Desaparecieron hace 14 años en La Paz. Yo soy tu madre, él es tu padre». Roberto se había acercado también, y los tres jóvenes se encontraron rodeados, aunque a distancia respetuosa, por estas personas que afirmaban conocerlos. La joven, quien Ana María había identificado como Valeria, miraba entre Ana María y el joven mayor con expresión aterrorizada. «Juan, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quiénes son estas personas?». «No sé», respondió el joven mayor, aunque había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento o tal vez de memoria profundamente enterrada. «Pero ese nombre, Sebastián, no sé por qué, pero lo conozco». Laura intervino nuevamente, manteniendo su tono profesional, pero compasivo. «Entiendo que esto es abrumador, pero necesitamos hablar. Hay formas de verificar si lo que decimos es verdad, pruebas de ADN que pueden confirmar o descartar la conexión familiar. ¿Estarían dispuestos a al menos escuchar la historia completa?». Los tres jóvenes se miraron entre ellos, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo compartían. Finalmente el mayor asintió lentamente. «Está bien, escucharemos, pero si esto es algún tipo de trampa». «No es una trampa», Ana María interrumpió, extendiendo sus manos en un gesto de súplica. «Solo queremos recuperar a nuestros hijos. Si no son ellos, lo aceptaremos. Pero por favor, denme la oportunidad de demostrárselos». Se trasladaron a una oficina que Carmen tenía en el mercado, un espacio pequeño pero privado. Los tres jóvenes se sentaron juntos en un lado, formando su propia barrera protectora. Ana María, Roberto y Laura se sentaron frente a ellos. Laura comenzó contándoles toda la historia. El 15 de marzo de 2008, tres hermanos que salieron de su casa en La Paz y nunca llegaron a la escuela. Les mostró fotografías de los niños desaparecidos, artículos de periódicos sobre la búsqueda, el expediente completo del caso. Los tres jóvenes escuchaban con expresiones que fluctuaban entre la incredulidad y algo que podría haber sido reconocimiento. Cuando Ana María vio las lágrimas comenzar a formarse en los ojos de la joven, supo con certeza absoluta que era Valeria. Esa expresión exacta, esa forma de morderse el labio inferior cuando trataba de no llorar, era exactamente igual a como lo hacía de niña. «Yo a veces tengo sueños», dijo la joven con voz temblorosa. «Sueños sobre una cocina pequeña con ventanas grandes y una mujer que me peinaba el cabello por las mañanas. Siempre pensé que eran solo fantasías, cosas que mi mente inventaba». Ana María dejó escapar un sollozo. «Yo te peinaba todas las mañanas, te hacía una coleta, te gustaba que quedara bien apretada porque decías que así el cabello no te molestaba cuando corrías». La joven llevó instintivamente una mano a su cabello, como si pudiera tocar esos recuerdos olvidados. El joven más pequeño, quien podría ser Diego, hablaba por primera vez. «Yo también tengo sueños, sobre un hombre grande que me ponía sobre sus hombros y me sentía seguro.
más seguro que nunca en mi vida real. Roberto se llevó las manos a la cara, luchando por mantener la compostura. Te llevaba sobre mis hombros todo el tiempo. Decías que desde ahí arriba podías ver todo el mundo. El mayor, quien podría ser Sebastián, permanecía más callado, pero sus manos temblaban notablemente. Si esto es real, dijo finalmente, si realmente fuimos esos niños, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no podemos recordar? Laura respiró profundo antes de responder. Eso es lo que necesitamos descubrir. Pero primero, necesitamos confirmar científicamente si ustedes son los hermanos Cordero. ¿Aceptarían hacerse pruebas de ADN? Los tres jóvenes se miraron nuevamente. Después de un momento que pareció eterno, el mayor asintió. Queremos saber la verdad también. Si tenemos una familia, si hubo un lugar donde pertenecíamos. Queremos saberlo. Las pruebas de ADN se realizaron esa misma tarde en un laboratorio certificado en Arequipa. Se tomaron muestras de los tres jóvenes y de Ana María y Roberto. El técnico del laboratorio explicó que los resultados preliminares estarían disponibles en 48 horas, aunque los resultados completos y certificados tomarían aproximadamente una semana. Durante esas 48 horas, Ana María y Roberto no se separaron del hotel excepto para encuentros cuidadosamente supervisados con los tres jóvenes. Laura había coordinado con servicios sociales locales para asegurar que los jóvenes tuvieran alojamiento temporal seguro mientras esperaban los resultados. No quería que desaparecieran nuevamente. En esos encuentros, Ana María les contaba historias de su infancia. Les mostraba fotografías en su teléfono que había guardado durante todos estos años. Roberto les hablaba sobre La Paz, sobre su barrio, sobre su vida antes de la desaparición. Los tres jóvenes escuchaban con una mezcla de fascinación y dolor, como si cada historia fuera una llave intentando abrir puertas en sus mentes que habían estado cerradas por mucho tiempo. La joven que podría ser Valeria era la más receptiva. Ese lugar, dijo señalando una fotografía de la Plaza Avaroa, lo he visto en mis sueños. Estoy segura. El que podría ser Diego señaló otra fotografía, una del departamento en Sopocachi. Esa ventana. Recuerdo haber mirado por esa ventana. Pero el mayor permanecía más reservado, aunque Ana María notaba cómo su mirada se demoraba en ciertas fotografías, especialmente una de los tres niños, tomada semanas antes de la desaparición. En la foto, Sebastián tenía un brazo alrededor de cada hermano menor, protegiéndolos. Siempre los protegí, murmuró el joven sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Lo sé, respondió Ana María suavemente. Y nunca dejaste de hacerlo, ¿verdad? Incluso todos estos años. Los ojos del joven se encontraron con los de Ana María, y por primera vez ella vio lágrimas formándose en ellos. No podía dejar que les pasara nada más. Ya habían sufrido tanto, yo era el mayor, era mi responsabilidad. En la mañana del segundo día de espera, cuando los resultados preliminares estaban por llegar, el joven mayor pidió hablar a solas con Laura. Se sentaron en un pequeño café cerca del laboratorio y él pidió un café que apenas tocó. «Necesito contarle algo», comenzó con voz tensa. «Antes de que lleguen los resultados, necesito que sepa qué pasó, o al menos lo que recuerdo». Laura asintió, sacando su grabadora. «¿Puedo grabar esto? Podría ser importante para la investigación». Él asintió. Y entonces, por primera vez en 14 años, alguien comenzó a rellenar los vacíos de lo que había pasado con los hermanos Cordero. «No recuerdo todo claramente», comenzó. «Los primeros años son borrosos, como un sueño malo que no puedes despertar, pero recuerdo el día que todo cambió. Íbamos a la escuela. Yo estaba a cargo porque mamá». Se detuvo, la palabra mamá saliendo naturalmente por primera vez. «Porque ella tenía que ir al doctor.
Llegamos a la parada del minibús. Estábamos esperando cuando un hombre se acercó. Era amable, sonriente. Dijo que conocía a nuestro papá, que trabajaba con él. Dijo que papá había tenido un accidente en la obra y que nos llevaría al hospital para verlo. Laura sintió su corazón acelerarse. ¿Recuerdas cómo era ese hombre? Alto, creo. Tenía barba. Hablaba como la gente de La Paz. No parecía peligroso. Yo le creí. Pensé que estaba ayudando. Pensé que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a mis hermanos, llevándolos a ver a papá. Su voz se quebró. Nos subimos a su camioneta. Era azul, creo, o gris. No recuerdo bien, pero en lugar de llevarnos a un hospital, siguió manejando. Salimos de la ciudad. Cuando me di cuenta de que algo estaba mal, ya era tarde. Traté de pelear, de gritar, pero él era muy fuerte. Y había otra persona en la camioneta, una mujer. Nos llevaron a una casa en el campo, no sé dónde exactamente. Todo lo que recuerdo es que estaba muy lejos de cualquier ciudad. Nos encerraron en un cuarto.